vez más sean bienvenidos a esta su casa, la iglesia Familias en Cristo, desde la localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá. El Señor nos continúe bendiciendo y le sigue dando esa sabiduría que viene de lo alto. Queremos hoy continuar con nuestra serie titulada Conociendo a Dios. Y hoy vamos a hablar de un atributo de Dios que para uno es motivo de gozo y para otro motivo de preocupación, de temor. Es que Dios es justo. Justamente este es un atributo que es intrínseco a Dios. Y Dios es un ser absolutamente justo. No hay nada incorrecto o equivocado en Él. Y no es algo que Él dice voy a hacer o hacer algo justo. No. Todos sus designios, sus obras y sus juicios son justos. Tendría que negarse Él mismo para que no sea justo. Por eso vemos ahí la importancia de conocer este nuevo atributo de Dios. Y vamos a estar hablando, si hablamos de justo, tenemos que hablar de justicia. Y vamos a utilizar un texto hoy para hablar justamente de eso. Si vemos en el Antiguo Testamento, la vez pasada estuvimos hablando acerca de la ira de Dios. Las veces que Dios castigó, mejor dicho, juzgó al pueblo de Israel porque se había apartado de sus mandamientos. Cuando codiciaron, cuando se entregaron a la idolatría, cuando fornicaron, cuando murmuraron, Dios les daba su justo castigo. Y no era que era un Dios airado con una ira como la del hombre, como venganza. No, sino que Dios les había dado sus decretos, sus mandamientos y su ley para que ellos hicieran conforme al pacto que habían acordado entre Dios y el pueblo de Israel. Y ellos en su momento dijeron que iban a poner la palabra de Dios por obra, pero después vemos, cuando leemos la Biblia y profundizamos en ella, que hicieron todo lo contrario. Entonces recibieron su justo castigo, su justo juicio. Y el Nuevo Testamento también habla de la justicia de Dios y de un Dios justo, que va a venir un día, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en que Dios va a juzgar a toda criatura, a todo pueblo y a toda nación. Por eso hoy vamos a estar viendo, analizando un texto que aparece en la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y vamos a mostrar algunas características de la justicia de Dios para mostrar que Dios es justo. No hay ningún otro sino justo. El único justo es Dios. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Allí vemos entonces en este primer versículo una característica de el juicio de Dios. Vemos allí que Dios es justo. Es justo, ¿por qué? Y vamos a ver que el juicio de Dios se basa justamente en el conocimiento. Si vamos al capítulo anterior, desde el versículo 18, Pablo habla de la culpabilidad del hombre, hablando de las personas, de los paganos que no habían conocido a Dios, no les entregaron la ley y no había quien les predicara el evangelio. Pero ahí Pablo muestra que son culpables, porque dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente visibles a través de las cosas hechas. Es decir, que la creación muestra que hay un Dios. Entonces ellos, en vez de adorar al creador, al único creador, adoraron a las criaturas. Entonces por su concupiscencia, por sus malos deseos, adoraron a personas, a objetos y a cualquier cosa de la naturaleza, y no honraron a Dios, y por eso Dios los entregó a sus inmundicias. Y vemos entonces que justamente Pablo dice que la justicia, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen justamente con la impiedad la verdad.
Entonces está hablando de ese grupo de personas y aquí ahora se dirige a otro grupo de personas. Son ese grupo de personas que tienen conocimiento. Por eso decimos que el juicio de Dios se basa en un conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento que cada uno tiene acerca de Dios y que existe un ser sobrenatural que gobierna todo el universo que fue creado por Él. Ahí vemos que Pablo se dirige a unas personas que están, le dice, lo primero que le dice es que eres inexcusable, es decir, les está diciendo, no tienes ninguna defensa legal. Entonces dice, quien quiera que tú seas que juzgas. Porque allí se refiere a dos grupos, y más adelante vamos a ver en el versículo 9 que habla de judíos y griegos. Justamente a los judíos que se les dio la ley, ¿verdad? A través de Moisés, fue el pueblo escogido por Dios para glorificar y extender su nombre en los pueblos en los cuales iba el pueblo de Israel a habitar. Y vemos entonces que los judíos tenían esa costumbre de ellos sentirse superiores a los demás pueblos porque Dios los había escogido a ellos y les había dado la ley. Otra cosa de los cuales ellos se jactaban decían que eran descendientes de Abraham y solamente ellos iban a alcanzar la salvación por el hecho únicamente de ser descendiente de Abraham. Entonces ellos se sentían con el derecho de juzgar a todos los demás. Caso tenemos allá en los evangelios la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo señalaba al publicano, decía que Señor, gracias porque yo no soy como este publicano. Y veíamos una actitud orgullosa, un corazón lleno de jactancia, y eso juzgando a esa persona, pero que él hace lo mismo, que aquí es lo que dice. La segunda parte dice, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y ese tipo de personas, los judíos, le ponían altas cargas a las demás personas, pero ellos mismos no cumplían con eso. Por eso el Señor Jesucristo en una oportunidad les dijo que hicieran lo que ellos decían, mas no lo que hacían. Porque justamente ellos no cumplían ninguna ley y se iban más, era la parte externa, eran religiosos, nada más para ser vistos en las plazas, en las sinagogas, en las esquinas, para agradar a los hombres. Entonces a ese grupo de personas, Pablo le está diciendo estas cosas. Y le está diciendo también al otro grupo, que es un grupo de los griegos. Los griegos se preocupaban era por aprender siempre algo nuevo. Y decían que los que tenían esa conexión, esa intimidad con Dios, les era revelado un secreto y que entonces ellos estaban por encima de los demás. Y también se sentían con el derecho de juzgar a los otros, siendo que ellos, obviamente no a la vista de todo el mundo, sino en lo secreto, hacían cosas iguales o hasta peores que lo que ellos juzgaban. En Mateo 7 vemos cuando el Señor lo reprende y le dice que cuando quieres sacar la paja del ojo ajeno, pero no sacas la viga que tú tienes en el tuyo. Y le dice hipócrita, lo llama hipócrita porque realmente es eso. Hacen un doble juego, una doble cara, muestran una cosa, pero realmente en sus corazones lo que hay es maldad. Lo que hay es pura cosa horrible y sucia. Entonces vemos como primera característica del juicio de Dios que es basado en el conocimiento que cada uno tiene. Mientras más uno conoce la palabra de Dios, va a ser juzgado más estrictamente, porque tenemos el conocimiento. Y ninguna criatura tiene excusa que no conoce o no le predicaron el Evangelio, porque las cosas creadas dan muestra de que Dios es Dios y que hay un ser por encima de todo eso. La segunda parte que vemos en los versículos 2 y 3, vemos entonces otra característica, que es que el juicio de Dios es correcto. Dice el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el 3 dice, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Allí justamente estamos en la palabra esa cuando dice es según verdad. Una verdad es algo, es una afirmación o un principio que es aceptado como cierto. Y justamente de eso se trata, que el juicio de Dios es correcto. En Él no hay nada incorrecto. Lo que Dios decide es porque realmente tiene la prueba para decir tú eres culpable o tú eres inocente. Por eso es que dice que es según la verdad. Y Pablo está seguro. Vean que comienza el versículo 2 diciendo, mas sabemos. O sea, Pablo está seguro que es según la verdad. ¿Por qué? Porque las personas, como dijimos en el versículo anterior, juzgan a los otros y tienen apariencia de ser justos, de ser rectos, de ser íntegros, de ser honestos, pero realmente no lo son. A escondidas hacen cosas, fornican, adulteran, se embriagan, roban, dicen mentiras, hasta asesinan, y para usted de contar. La lista es muy larga. Entonces Dios también juzga a ese tipo de personas y dice que es correcto. El juicio de Dios es correcto. Como dijimos al principio, Dios no hace nada incorrecto ni fuera de lugar. Entonces tenemos esa segunda característica. La otra característica lo tenemos en los versículos 4 y 5, que es el juicio de Dios es debido a la culpa acumulada. Dice el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí Pablo termina justamente con esa frase, me gusta, justo juicio de Dios, porque realmente el juicio de Dios es justo, es recto y es correcto. Vemos entonces allí que habla de que un menosprecio, y nombra tres palabras acá, Pablo, que dice benignidad, paciencia y longanimidad. Si vamos al contexto, vemos entonces que la primera palabra, benignidad, se refiere a la bondad de Dios o a la misericordia de Dios por nuestros pecados pasados. Porque a raíz del pecado nosotros, como dice el mismo Pablo en el capítulo 6, en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, debido a nuestros pecados pasados, nosotros lo que merecíamos realmente es la muerte, o lo que merecemos. Pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios pasó por alto eso. Fue benigno. La paciencia apunta también a la misma bondad de Dios, pero por nuestros pecados presentes. Porque como nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, seguimos pecando. Afortunadamente, Dios nos dice en su palabra que si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la tercera palabra es longanimidad, que también se refiere justamente también a la bondad de Dios, pero se refiere más que todo es a nuestros pecados futuros, a los que vamos a cometer en el futuro, porque nosotros por nuestra naturaleza vamos a seguir pecando. Es interesante que nosotros debemos comprender que debemos apartarnos del pecado, porque es el arrepentimiento, y es la palabra que dice aquí al final del versículo, habla del arrepentimiento. Si vamos al Antiguo Testamento, los profetas de Dios, ¿a qué llamaban al pueblo de Israel? Al arrepentimiento. Si vamos en el Nuevo Testamento, vemos al mensajero que preparó el camino de nuestro Señor, a Juan el Bautista. Vemos allá en Mateo 3:2 que decía, ¿cuál era la predicación de él? Arrepentido y conviértase cada uno porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, versículo 17, vemos al Señor comenzando su ministerio y lo que decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Si vamos al libro de los Hechos, los apóstoles
allá en el día de Pentecostés, cuando Pedro pronunció su primer sermón, que le preguntaron después que terminó, varones, ¿qué haremos? Y le dijo en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecado. Entonces, a eso es lo que llama la Biblia siempre, el arrepentimiento, que no tiene nada que ver con remordimiento. Si vemos en la Biblia, Judas no se arrepintió, sino tuvo remordimiento, porque un arrepentimiento genuino viene del corazón, es pensar después de que tú has cometido un hecho que sabes que está mal, es reconocer que tú eres pecador, confesarlo y apartarte de ese pecado. Ese es el arrepentimiento, un cambio en la mente. No es que como el remordimiento, que es un lamento porque fuiste descubierto en algo, pero si tienes oportunidad lo vuelves a hacer. Por eso es que Satanás actúa en la oscuridad para no ser descubierto, y todos los que siguen a Satanás hacen lo mismo. Entonces llama al arrepentimiento, y vea que aquí Pablo dice que estamos menospreciando la paciencia y la bondad de Dios, que nos perdonó nuestro pecado pasado, presente y futuro, pero ignoran que esta paciencia es para que nosotros nos arrepentimos. El apóstol Pedro nos dice que Dios no retarda su promesa como algunos piensan, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Nos da oportunidad tras oportunidades para que nosotros nos arrepintamos. Pero sin embargo, no nos arrepentimos, sino más bien aprovechamos ese tiempo para seguir pecando. Entonces, por eso es otra característica del juicio de Dios, que es que se basa en, o es debido a la culpa acumulada, que es lo que dice el versículo 5, que dice que por la dureza del corazón no arrepentido, lo que estamos hablando, atesorar es como amontonar, guardar. Entonces se va acumulando eso, y cuando el Señor venga por segunda vez, ahí viene el lloro y el crujir de dientes. No como algunos piensan, viste, que no hay Dios, que yo sigo, yo soborno, yo robo y vivo feliz, tengo esto, tengo aquello, tengo una buena casa, tengo carro, voy al extranjero cada vez que me da la gana, y no es así. Quizás Dios no te ha castigado como castigaba el pueblo de Israel en aquellos momentos que era más directo, pero es que está atesorando pruebas contra ti, para que en el día del juicio tú no tengas que decir, no, pero yo no sabía. No, el Señor está acumulando todas esas pruebas, y ten la seguridad de que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vas a entregar cuenta por eso. Él vino por primera vez para salvar al mundo, por la segunda venida es para juzgarlo. Entonces tenemos ya tres características del juicio de Dios, y nos damos cuenta que realmente es justo. Dios es un ser justo. Ahora en los versículos del 6 al 10 tenemos otra característica muy importante del juicio de Dios, y por eso, y me gusta la secuencia que Pablo tiene aquí, porque muestra que realmente es debido a la culpa acumulada, y ahora entonces pasa a decir que es según las obras de cada uno. Si tú obraste mal, vas a ir acumulando todas esas obras, se van acumulando en tu cuenta, y si hiciste bien, también todas esas obras se van acumulando en tu cuenta, y en el día del juicio van a salir a la luz. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos entonces que Pablo justamente nombra esos dos grupos que hablamos al principio, parte de los judíos
que por eso era que ellos jugaban, porque tenían la ley y eran descendientes de Abraham, jugaban a los demás, y los griegos que tenían cierto conocimiento o tenían cierta conciencia, porque Dios nos da una conciencia moral, y esa conciencia, aún sin haber leído y conocido la palabra de Dios, nos dice cuando algo está bueno o algo está malo. Tenemos esa capacidad innata de discernimiento para saber lo que es bueno y lo que está malo. Entonces no tenemos ninguna excusa. Y aquí Dios va acumulando las obras. Me gusta lo que dice el versículo 6 cuando comienza ahí, porque dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aunque sabemos que las obras, que la Biblia enseña que las obras no justifican ni salvan, pero es una consecuencia la buena obra es una consecuencia natural de una naturaleza redimida, de un corazón arrepentido, porque comprendemos lo que debemos hacer como hijos de Dios y ya no podemos estar viciados según el viejo hombre, sino hacer la buena obra del nuevo hombre revestido según Cristo Jesús. Y ahí está en el versículo 7 justamente el pago que cada uno va a recibir. Nombra dos grupos, uno va a la vida eterna. ¿Por qué? Porque perseveran. Perseverar es permanecer haciendo el bien y buscan su gloria, esa gloria que vamos a alcanzar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y el otro grupo que va a alcanzar otra cosa, porque van a obtener también algo, y es ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, es decir, a la palabra de Dios. De modo que no hay injusticia en el justo juicio de Dios. Y vemos entonces que van a tener tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Así que esas personas que piensan que han escapado del juicio de Dios, es que Dios le está todavía dando oportunidad para que se arrepientan. Entonces tenemos otra característica, que es que el juicio de Dios es según las obras de cada uno. Y para terminar tenemos la quinta característica, que es que el juicio de Dios es imparcial. El versículo 11 nos dice que no, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no tiene, a pesar de que tiene sus hijos y tiene sus criaturas, pero Él no hace acepción de personas. Cada uno va a recibir el pago por las obras que hizo o no hizo cuando estaba en este cuerpo terrestre. Entonces es imparcial. Dios no tiene preferencia, sea judío, sea griego, sea hombre, sea mujer, sea de una posición económica elevada o baja, sea de la raza que sea. Dios no va a juzgar según el color de piel, según lo que tú tengas, según donde tú vivas, según cómo hayas prosperado. No, Dios va a juzgar según las obras. Y vemos allí entonces cuáles son esas características del juicio de Dios, y por lo cual nosotros estamos seguros, como Pablo, y sabemos que Dios es un ser absolutamente justo, donde no hay ninguna incoherencia, ninguna equivocación. Vemos como, resumiendo las características, vemos que se basa en el conocimiento que cada uno tiene de lo que es bueno y lo que es malo. Vemos por otro lugar que también es correcto, no hay nada incorrecto en los justos juicios de Dios. Vemos también que es debido a la culpa acumulada de cada uno. También que es según las obras de cada uno y que es imparcial. Entonces, teniendo esto en mente, sé que a algunos no les agrada esto, porque si el que está haciendo lo malo, el que no se ha arrepentido, obviamente, si sabe que hay un juez que algún día va a venir y va a juzgar a cada uno, eso le debería producir temor. Pero ese temor que ahorita es miedo, tienes que convertirlo en un temor reverente y arrepentirte realmente de corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para que escape de la ira venidera. Porque eso es seguro, que va a venir un juicio y todos vamos a ser juzgados. Cada quien va a recibir el pago a las acciones que hizo mientras estaba
en el cuerpo carnal, en el cuerpo natural, en el cuerpo terrestre. Dice, amigo que nos escucha hoy, la invitación es que te arrepientas de tus malas obras y vuelvas tu vista a Dios. Él se quiere reconciliar contigo, quiere que tú te arrepientas. No creas que porque haces las cosas malas, haces las cosas encubiertas y no has recibido castigo, no creas que has escapado. No, lo que pasa es que Dios te ama mucho a ti y está esperando que tú te arrepientas, que procedas al arrepentimiento. Él está allí con los brazos abiertos, esperando. Él quiere perdonarte. De hecho, ya el sacrificio en la cruz es justamente eso, el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Solamente tienes que en tu corazón meditar en la palabra de Dios y aceptar ese regalo tan hermoso que es la salvación. Y a ustedes, mis hermanos, yo los exhorto a que sigan perseverando en los caminos de Dios y que te apartes de ese pecado que aún tienes allí en tu corazón y que practicas en encubierto. Dios es omnisciente y es omnipresente y Dios no puede ser engañado. Podrás engañar a todos los hombres, pero a Dios no. Entonces, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Él está allí esperando y el tiempo lo ha alargado de espera justamente para que quiere que todos nos arrepintamos y formemos parte de su familia. Esperemos que este mensaje haya sido de provecho para ustedes, que lo mediten y tomen la decisión, porque cada quien es responsable de sus actos. Y estaremos orando porque sea la mejor decisión, que es aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Bendiciones y hasta la próxima oportunidad.